¿Las guerras modernas se resuelven con misiles o con medidas económicas? Querido hermano y amigo Juan José Dávalos López, muchas gracias por acompañarme nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, mi querido hermano Rafael. Muchas gracias por invitarme a este reconocido programa, Charlas Entretenidas, que corre además en el espacio. Agradezco la plaza de la Gran Logia Independencia número 2. Muy respetable institución. Pues, Juan José, de verdad que es un honor tenerte. Te reconozco, aparte de ser un magnífico masón con una gran experiencia dentro de la institución, pues eres un entrañable amigo con quien me unen lazos de afecto muy especiales. Pero además, sobre todo, en esta ocasión, mi invitación es con el objetivo de aprovechar tu gran experiencia, tu preparación profesional como economista. Y es que, Juan José y amigos internautas, les comento rápidamente para entrar en materia. En los días recientes, la verdad nos han puesto todas las informaciones, la televisión, el internet, las noticias de los periódicos, todo la información de que disponemos nos ha puesto en condiciones de angustia. La posibilidad de que se desarrolle o se desate una guerra nuclear como con bombas como aquellas que nos espantaron cuando Hiroshima y Nagasaki lograron terminar la Segunda Guerra Mundial, pues fue unas explosiones devastadoras que acabaron con poblaciones enteras. Entonces, las guerras nunca han cesado, desgraciadamente, desafortunadamente, la humanidad siempre está inmersa en guerras, pero todas se llevaban a cabo con medios, llamémosle, convencionales, si es que se puede utilizar el término. Pero ahora con lo que ha ocurrido, especialmente en Medio Oriente, toda esa terrible, el dolor que se produjo en la Franja de Gaza, todo en la costa del mar Mediterráneo, pues fue terrible porque son miles y miles de muertos, pero insisto mucho en que con armas convencionales. Y de pronto se desata el infierno, Juan José y amigos, con la intervención de Irán, que se defiende, porque pues Palestina no tuvo realmente defensa, no ha habido una defensa, no es una guerra la de Palestina, sino realmente es una acción de genocidio. Pero ahora con Irán sí fue una guerra, entonces fueron dos potencias o tres potencias enfrentadas y pues se notó, digamos, que una equivalencia en fuego. Y entonces se hablaba de los drones y los misiles y aviones y el domo de hierro y cosas, todo eso, como que decía uno, es una amenaza de fuego que nos va a consumir. Pero de pronto, Juan José y amigos, no sé si ustedes lo captan como yo, de pronto comenzó a tomar un giro. Al mismo tiempo que se hablaba de las bombas y del fuego y de los muchos muertos y los ataques a las poblaciones civiles y 165 niñas muertas en una escuela de Irán, al mismo tiempo se habló de que se cerraba un mar, se cerraba el estrecho de Hormuz y dejaban de circular los barcos petroleros. Y entonces como que de pronto la información los fue dando una vuelta y ya no importaban tanto ni los misiles, ni los drones, ni los muertos, sino lo que comenzó a importar es el precio del barril de petróleo y luego las bolsas de valores y la inflación. Bueno, al ridículo, mi querido Juan José, la tortillería que está aquí cerca de la casa de ustedes subió el precio de la tortilla que porque el estrecho de Hormuz había dejado de pasar los barcos, ¿no? Entonces las tortillas que se producen aquí con maíz de aquí, a lo mejor importado, pero nuestro producto básico de alimentación que no tiene nada que ver con el petróleo, pues de pronto dijeron que había subido de precio. Y entonces esto como que me da la impresión, Juan José, amigos, de que las guerras modernas, pues sí se llevan a cabo con aviones y con bombas y demás, pero como que las implicaciones más importantes, las que definen mejor el cauce de las guerras, son económicas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves tú con tu experiencia de economista, Juan José, mi visión? Porque mi visión es totalmente profana, ¿eh? No tiene nada que ver con la economía. Entonces, ¿cómo ves esta percepción que tengo yo? Em, Muchas gracias nuevamente por la invitación, Rafael. Mira, eh, de verdad agradezco la atención a las
pobres ideas con que pueda yo participar en este programa. En primer lugar, hay una cuestión, la relación entre economía y guerra. Eh, es, eh, es un tema, la cuestión, pero economía y guerra y sobre todo los dineros. Eh, Hay una cuestión, si pensamos en la guerra, hay textos clásicos que se han llegado a escribir. Se me viene a la mente el famoso libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que es un libro, si no estoy mal, es casi milenario, es muy antiguo. Creo que es el más antiguo que conozco. Y en el arte de la guerra siempre se me ha quedado grabado. Tenía por ahí un librito que presté. Ya ves que los libros que presta uno a veces son para no volver. Pero en una edición muy bonita destacan los factores por los que en una guerra triunfa un ejército. Dice Sun Tzu, uno es la superioridad numérica, otro es la cuestión organizativa, otra es la cuestión técnica. Y otra que dice él que es la más importante es la autoridad moral. Y estos temas de la guerra que también se parecen mucho a la política, digamos, en México hemos escogido en estas últimas décadas, el acuerdo explícito, aunque no siempre se respeta realmente, después de periodos de guerrillas, de alzamientos de uno y otro bando, etcétera, pues ha sido seguir una vía democrática. Pero no voy al tema de México. El tema es esta guerra en Medio Oriente y estas guerras modernas. El asunto es que sí debemos considerar como un elemento histórico, un quinto elemento, propiamente dicho, cuál es el objetivo de la guerra, el adueñarse de territorios, el atesorar bienes, el atraer esclavos, el atraer qué. Bueno, en esta época del mundo, el llamado capitalismo, el sistema capitalista mundial, o para ponerlo en términos de hasta donde yo estoy entendido, era un querido hermano, que el famosísimo Carlos Marx, eh, es el modo de producción capitalista. Y en esta todo queda subsumido. El capital no es nada más digamos, dirían en inglés, un byproduct. O sea, el capital entendido como una suma de dinero que te va a arrojar de un día para el otro, no vas a tener la misma suma de dinero, va a crecer. Bueno, ¿qué ocurre cuando esta suma de dinero en movimiento, que se viene acumulando de manera desbocada desde hace 500 años, y sus poseedores, los que vienen a ser propiamente los capitalistas, que hoy han llegado a poseer casi el 70% de la riqueza mundial, un 1%, dice Stiglitz, tienen que tener en movimiento el capital y valorizarse? Valorizarse quiere decir dinero que no genera ganancia, se muere, se desvaloriza. Esta es la cuestión de nuestro tiempo. No podemos olvidar en términos económicos que todo proceso de riqueza material en nuestra época está condicionado a la obtención de ganancias. El taquero de la esquina, el Oxxo de la esquina, la bolsa de valores en Nueva York, las industrias petroleras, etcétera. En fin, pero pese a todo esto, el tema no es nada más el movimiento de monedas, de dinero, particularmente de monedas nacionales, de papel dinero, virtual o digital, sino este dinero tiene que tener lo que en finanzas y en finanzas internacionales se conoce como un subyacente. O sea, por mucho que se considere que una moneda es fiduciaria, se le tiene fe porque se dice, ah, bueno, es que es de una nación muy respetable. En este caso estamos hablando del dólar estadounidense. Pues no puede una moneda convertirse en medio de pago, medio de ahorro, medio de cambio, expresión del valor, medida del valor y sobre todo capital del tipo que quieras, capital industrial, capital comercial, capital, sino
si no hay cierto, digamos, honor o cierto compromiso en el sentido de que tú cuando tengas esa moneda en tus bolsas vas a poder ir y convertirla en todo aquello que tú quieras invertir. Puede ser en bienes de consumo, como un intercambio simple, o puede ser ir a contratar trabajadores de una cierta capacidad técnica, comprar tecnología, etcétera. Pero bueno, ¿qué ocurre si una economía no tiene realmente la riqueza material que se está ofreciendo si no genera la confianza que se dice? En este caso señalaría, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la economía de Estados Unidos? Bueno, sí, Estados Unidos ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial prácticamente el privilegio, como parte de la arquitectura de los organismos de paz que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más importantes, que fue estrictamente bilateral, básicamente bilateral solo entre Reino Unido y, eh, y Estados Unidos, los bancos centrales de ambos países, es que la moneda internacional para el comercio, pues para el flujo del capital, insisto, el dinero utilizado como capital para obtener ganancias, sería el dólar estadounidense. Pero ocurre que a finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía eh, la mitad del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, la suma, la mitad de la producción mundial en un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial, en Asia, en Europa, o empobrecido tremendamente como en América Latina, en África, como efecto de las crisis, o sea, peleando los pueblos por subsistir, porque todos los recursos se habían canalizado a esta guerra tremenda, no se diga la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética, yo francamente considero que la verdad histórica es que ganó la Segunda Guerra Mundial la intervención determinante de Rusia, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, al tomar Berlín. Y esto se decidió desde la batalla de Stalingrado. No fue tanto el día del desembarco del Frente Oriental de Normandía el que determinó el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial. En lugar, los países occidentales, Estados Unidos, que entró tarde a la guerra, Inglaterra, que desembarcó en Francia, Normandía, etcétera, realmente fueron a la saga. Pero con todo, Rusia estaba totalmente destruida. O sea, si uno ve los acuerdos, los tratados de Yalta, que son los tratados de paz, en donde digamos que se reparten el mundo, ¿quiénes? Son Churchill, Franklin Delano Roosevelt en el centro y Joseph Stalin. De acuerdo, se reparten el mundo, el territorio, ponen fronteras, acuerdan una serie de cuestiones, más adelante surgen las Naciones Unidas, empiezan a surgir organismos comerciales como más adelante como el GATT, ¿no? El que hoy se llama Organización Mundial de Comercio, etcétera. Pero curiosamente hay un pequeño aspecto en el cual solamente eh, lo arreglan entre los financieros del Reino Unido y de Estados Unidos, repito. Ese acuerdo, eh, Pero allí, a ver, ahí te interrumpo un minutito, adelante. Juan José, porque me estás dando una explicación extraordinariamente brillante acerca de la economía. Pero si estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, lo estaban arreglando todo a balazos y con cañonazos y con aviones y bombas atómicas y demás. Así Entonces la fue. lucha era como, pues digamos, era a balazos, o sea, de balacitas chiquitos o grandotes, pero eran a balazos. ¿En qué momento todo este equipo militar pasa a segundo término y se arreglan las cosas entre los banqueros? ¿Cómo ocurre eso? Es que si pensamos estrictamente qué pasó por ejemplo, Europa estaba totalmente destruida. O sea, pensemos, por ejemplo, cómo fue bombardeado Dresde, cómo fue bombardeado Londres, ciudades enteras de Alemania. Si uno visita Alemania hoy en día, por ejemplo, hace no mucho, unos 5 o 6 años estuve en la ciudad de Colonia,
Köln, donde está la catedral, bueno, resulta que se ve todo muy bonito, reconstruido, pero ocurre que en estos lugares, en estos lares, por ejemplo, hay excavaciones y de repente como reconstruyeron todo, incluso sus joyas arquitectónicas, aparecen bombas que no han explotado y tienen que venir los bomberos, bombas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero ¿quién financió la reconstrucción? Pero no fue un acto de beneficencia, fue un acto de crédito. Fue el Plan Marshall de los Estados Unidos. O sea, el gran ganador en esas guerras, sobre todo en la Segunda Guerra, es un imperio ascendente que venía de la competencia por quién iba a suplir al imperio español en decadencia a inicios del siglo XIX, cuando se dan, Claro. por ejemplo, las guerras en este continente, las guerras de Ahora, independencia. ahora nos hablabas de que Churchill y mencionaste algunos de los mandatarios de aquella época de diferentes potencias. Sí, Digamos, a ver si me permites, nos situamos en el 1944 o por ahí así, más o menos 44, 45 del siglo pasado, sí, cuando la guerra está en su apogeo, Alemania invadiendo toda Europa con sus tanques Panzers y con sus jeeps y todo, avasallando a los países, entra a Francia, bombardea París y primero fue Londres. Austria, luego Polonia y se me va a otro país. Maravilloso, era el avance imparable de Alemania, era la potencia. Entonces, de pronto, inventan o no inventan, eso sería cuestión de un juicio de los militares, pero a mi opinión, inventan el asunto de Pearl Harbor, de que según ellos los japoneses vienen a bombardear un puertecito que tenían allí en el Pacífico, y entonces eso les da la pauta o les autoriza a que intervenga Estados Unidos, que está al otro lado del mundo, pero manda su equipo a luchar contra Alemania y finalmente eso da vuelta a de campana a las potencias, a las fuerzas que estaban en combate y finalmente pierde Alemania. Ya, se acabó. Pero estaba Alemania unida con Japón y por otro lado con Italia. Entonces ya se rinde Italia, se rinde Alemania, ya no tienen más, pero Japón sigue en la lucha. Entonces la única manera de decirle ya aplácate, ya no hay manera de que ganes, fue con las bombas estas de Nagasaki y de Hiroshima. Y ahí explota y todo. Pero apoyándome en tus palabras, Juan José, efectivamente todo esto es quién reconstruye, quién gana, quién vende las nuevas construcciones, etcétera, todo es economía. Antes de eso, antes de 44, pues para que una nación pudiera hacer billetes, tendría que tenerlos respaldados con oro. Entonces, si iba a ser 1 millón de monedas de cualquier billete, de cualquier denominación, si iba a ser 1 millón de esas monedas, tenía que tener 1 millón en dólares, en onzas de oro. Y con el oro, pues decía, el momento en que alguien, como tú nos platicabas al principio, el momento en que alguien quiera cambiar este cheque, que es un billete, lo quiera cambiar, yo le doy oro a cambio. Y así Así es. se manejaban muy bien. Pero en 1944, antes de que terminara la guerra, muy listos los gringos, logran convencer al mundo, no sé a quiénes, pero a muchas partes del mundo, los convencen de que acepten sus cheques, es decir, los dólares. Dicen, vamos a olvidarnos del oro y vamos a aceptar en todos los trueques del mundo el billete de dólar. Y esto, pues, un billete, tú sabes, si ustedes saben, amigos internautas, un billete bancario no es más que un cheque que dice el Banco de México pagará al portador la cantidad de 100 pesos o 1000 pesos en oro. Pero como quitan el fondo de oro, el respaldo de oro, entonces quedan los dólares como una moneda de cambio internacional. Pero eso a mí me parece que son cheques sin fondos, Juan José. ¿Cómo es que el mundo aceptó los cheques de Estados Unidos Es, y Estados Unidos se puso a hacer cheques, pero como loco, y es a donde invadió el voy. mundo, lo llenó de sus billetes y todo iba funcionándoles maravillosamente bien? Pero en mi opinión llega el momento en que el mundo se hace pequeño y los billetes con los que ellos estafaban al mundo, los cheques falsos, comienzan a llegarles a ellos como pago. Entonces, imagínate, Juan José, mi visión es muy limitada, pero te las comento a ustedes. Si en una mesa de juego 10 amigos aceptan mis cheques y les gano a todos, pues mientras voy ganando, perfecto, me voy haciendo de tu coche, de tu chamarra y de lo que sea tuyo,
lo voy adquiriendo. Pero llega el momento en el que ya se acabaron los fondos y comienzan a pagarme con mis cheques falsos. Entonces ahí ya no puedo, ya la economía no puede seguir funcionando. Peor que eso, porque con esos, si tú dices vamos a apostar y ganas en esas apuestas que, bueno, ellos te reciben, digamos, 10 unidades monetarias de la moneda que tú expides. Mis Dices, yo cheques les voy a falsos. pagar mis deudas, o sea, digamos, yo me comí la cena, podríamos decir eso, ¿no? O sea, se Sí, apuesta quién va a pagar la cena. Y y tú los amigos te aceptan mis sirves cheques un lechón falsos. con manzana, pides champaña, pides todo lo que tú quieras, ¿no? Le pagas por adelantado al chofer que te va a llevar a tu casa, en fin. Pero en la apuesta pierdes y le pagas a todos ellos con la unidad monetaria que tú imprimes, ¿no? O sea, en este caso podría ser la Sí, rafadólar, digamos, sí, ¿no? Por decir. mis cheques falsos. Pero ¿qué ocurre si ellos después con esos cheques lo quieren cambiar por riqueza tangible, concreta, real, útil, No, alimentos, no autos, hay. y tú no tienes industria o tienes industria obsoleta o tienes, lo que ocurre es que no hay un respaldo real, Claro. productivo. Es lo que en finanzas te comentaba, se llama el subyacente. O sea, en un sentido lógico estricto, el dinero en una economía monetaria y monetaria de tipo capitalista en donde no es nada más el intercambio del dinero, o sea, el trabajador utiliza el dinero como medio de pago, medio de cambio. El capitalista utiliza el dinero como una suma para invertir, para obtener más, en fin. Y esta época está claramente dominada por el capitalismo en sus formas más complejas, capital financiero, digital, monedas, lo que tú quieras, pero es la ganancia, o sea. No debemos olvidar un hecho contable de cualquier negocio hoy en día. No produces ganancia, tu negocio cierra. El shuttle down, dicen en teoría económica, ¿no? Entonces, lo tienes que cerrar si estás gastando más de lo que recibes. Pero ¿cuál es el problema con la economía, volviendo a la cuestión de la mesa? ¿Qué ocurre si tú le das a todos dólares o unidad monetaria que tú produces y les dices, con esta moneda te la voy a prestar y pero con esta moneda, por supuesto, no son regalos, sino son intereses, son deudas. ¿A quién se la prestan? En el Plan Marshall se la prestan a Europa, se la prestan a países latinoamericanos, se la prestan a países africanos y asiáticos, etcétera. Bueno, el asunto es que el fin militar de esta guerra, que terminó evidentemente con una supremacía militar, pero estaba destruida o en ruinas o muy quebrada gran parte del mundo, ¿no? Como los países latinoamericanos. De forma de defensa, por ejemplo, México adoptó el cardenismo y vino el paradigma internacional hasta la fecha, por ejemplo, de hacer efectiva la nacionalización del subsuelo que venía del artículo 27 de 1917 y se convierte en la expropiación petrolera en 1938. Al hacer eso, automáticamente le estás dando activos desde un punto de vista ya no solo histórico, político, nacional, sino financiero. Estás financiando a la nación. Bueno, pero ¿qué ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial? Además de construir un organismo internacional como las Naciones Unidas, además de construir espacios de supuesta paz, etcétera, ocurre que hay un acuerdo entre los acuerdos de Bretton Woods entre Reino Unido e Inglaterra. Estos acuerdos de 1944 son del destacado economista inglés John Maynard Keynes y de Harry Dexter White. Y ahí el problema, pues, tenía que ver con que se llega al acuerdo de que el dinero tiene que estar respaldado en oro. El oro no sirve para comer, pero creo que se ve la diferencia entre tener un papelito impreso
aunque sea muy digital y marca de agua y muy moderno como hoy en día, y tener un metal raro, escaso. A mediados de los 60 decía un famosísimo asesor creo que era de John F. Kennedy, el asesor económico John Kenneth Galbraith, decía, todo el oro del mundo en lingotes cabe en 2 buquetanques, así de ese tamaño. Entonces, el asunto es que la localización, la extracción del oro es un metal tan raro, tan estable, que efectivamente tú puedes tener cierta seguridad de que si se queman tus billetes, pero ahí está el oro. Bueno, pero ¿qué ocurre de este fin de la Segunda Guerra Mundial en el cual Estados Unidos echó toda su maquinaria a andar, endeudó a los países que participaban en la guerra? No estaría tan de acuerdo contigo. Platicaba yo cuando estaba en Estados Unidos, un breve paréntesis, con el padre de una muy querida amiga de allá, artista de San Francisco, que fue militar y estuvo en la guerra en Japón, y me decía, porque yo digo, ¿para qué tiraron esas bombas? Y me decía, es que en inglés me decía que ya Japón was defeated, o sea, estaba derrotado, pero it had been very bloody, o sea, habría sido todavía muy sangriento la toma del territorio, etcétera. Y eso, de alguna manera, quería justificar algo que fue todavía innecesario, a mi modo de ver, fue un genocidio. Destruir vidas, miles de vidas inocentes de mujeres, de niños, con 2 bombas nucleares. Solo Estados Unidos ha hecho esa cuestión en la historia mundial. Ha habido pruebas nucleares en los atolones, en el Pacífico, etcétera, pero no sobre poblaciones civiles, no en guerra. Y bueno, eso sirvió para marcar el mapa geopolítico de un imperio que venía creciendo. Vaya, el primer hecho de confirmación de sus vocaciones imperiales, yo lo ubico contra México. Primero en la guerra del 37, en que se rebelan los colonos tejanos y se quedan con Texas, o sea, eran huéspedes y de repente se quedan con tu casa. Y después en el 47-48 se inventa la guerra y nos quitan la mitad del territorio. El expansionismo estadounidense viene marcado. No tengo a la mano, me gustaría el otro día mostrarles un pequeño librito de un estratega francés, cómo existe un mapa rojo, un mapa en donde vas marcando ta, ta, ta. O sea, efectivamente hay un mapa de dominio mundial, y el proyecto de construir un imperio es completamente claro desde hace muchos años. La famosa doctrina Monroe de James Monroe, ¿de qué año era? De 1920, 1820, se me va el año, pues. Pero América para los sí, americanos. así es, estaba dirigida a los europeos y a Rusia, al imperio ruso. En realidad yo creo que va más al imperio ruso, a los zares, que a porque también estaban cerca, pues ahí está Alaska, ahí está Rusia. Lo que ellos querían es fuera, aquí el nuevo colonialismo va a ser de nosotros. O sea, Estados Unidos desde un inicio es un proyecto colonial y tienen un mapa geopolítico. Pero aquí lo que importa es que su moneda, que no existía como tal, era mucho más las monedas de la Nueva España, originalmente basadas en plata, pero ocurre que los Estados Unidos empiezan a crecer, a poseer territorios, a poseer riqueza, y en un contexto de guerras, que es todo un tema estudiar cómo es que ellos se ven siendo los que suministran bienes de guerra, armas, alimentos, sleeping bag, uniformes, todo, Claro, claro. automóviles, pero al mismo tiempo están bien protegidos en sus dos fronteras, Pacífico y Atlántico, y a ellos nadie los toca. Y digo, ¿eso será casualidad? O sea, Estados Unidos es un país que desde que nació está en guerra todo el tiempo. Guerra, guerra, guerra es un negocio. Sí, Atención, pero no, no hace la guerra en su país, hace la guerra en ¿no? el resto del mundo. Así es. Ahora, Juan José, te pregunto esto. Ya me queda claro que en 44 cambian el patrón oro por el patrón dólar, luego Nixon, Mm, ya en el setenta y No, tantos. todavía no. Ahorita precisamos. Adelante, Rafael. Bueno, llegamos en eso y definitivamente dicen se quita por completo el oro como patrón y queda el dólar. Ok, pero llegamos al 2020 tantos, el 22 o 2023,
y comienza pues, la guerra de Ucrania, lo que tú quieras, ya las guerras actuales, las modernas. Y viene este genocidio terrible sobre Palestina, que además ya tiene esta lucha contra Palestina, tiene también siglos. Si tú ves ese mapa que nos hablabas de cómo va creciendo Estados Unidos, también veríamos cómo se va expandiendo Israel de 1945 en adelante, 48 cuando el se creó. 48 que se crea Israel, cómo se va comiendo Palestina poco a poco, que era un territorio, pues toda la franja costera era Palestina, pero cómo va avanzando. En fin, este es el imperialismo y el avance que tú nos describes con mucha claridad. Pero si estamos en estas circunstancias, Juan José, lo que a mí me llama mucho la atención es esta pasividad del mundo. ¿Para qué seguir matando tantos cientos de miles de personas si, por ejemplo, cuando llega el presidente Trump a su segundo periodo, empieza la guerra con aranceles? Entonces a mí me pareció, esta es una guerra civilizada. Ya se van con los aranceles al banco y le ponen impuestos y con eso está dominando al mundo. Y a nosotros, a México, pues nos puso un engarrote SEMEAI que nos puso a temblar porque todo el mundo pensó que los aranceles nos iban a acabar. Afortunadamente la presidenta no se tragó el cuento, actuó con cabeza fría y se fue bien. Pero todo el resto del mundo comenzó a hincársele al ogro que les ponía aranceles. Sin embargo, a pesar de que se hablaba de los BRICS, que es una nueva moneda y cosas de estas, ¿por qué no hicieron la guerra económica? ¿Por qué no entraron los banqueros o los financieros o los bursatilizadores y dijeron vamos a hacer la guerra económica y atacamos a Estados Unidos o algunos vamos a ponernos con Estados Unidos? En fin, la misma lucha, pero civilizada del año 2025, del siglo XXI, y decir ya no vamos a estar gastando tantísimo dinero y tantas vidas inocentes, tanto dolor y tanta angustia. ¿Por qué no se fueron por qué no nos podemos ir a la guerra económica Claro. definitiva y declaradamente? Es el problema del respaldo de la moneda. De nuevo voy al tema del subyacente. Eh, el asunto es, si tú dices, emito esta moneda, pero yo ¿por qué recibo tu moneda entregándote mi riqueza a cambio si con tu moneda yo no te puedo comprar nada? Si no tienes riqueza, si no tienes nada que yo te compre, esta moneda no sirve. Bueno, no es el caso tan extremo, pero si Estados Unidos, terminando la Segunda Guerra Mundial con este procedimiento esto fue muy de largo plazo, termina siendo el país que detenta la mitad de la producción mundial de bienes y servicios, está en manos de los Estados Unidos, de corporaciones de ese país. Ahora, el acuerdo que llegan con Inglaterra está bien, el dólar, a pesar de que otros países tuvieron victorias militares como Inglaterra y la Unión Soviética, el único país que no estaba, que estaba intacto y que además tenía un despunte tecnológico tremendo con la industria automotriz, con muchos términos. Era una industria de punta en ese momento. Entonces, Estados Unidos acepta que el dólar, desde luego ellos querían, eso lo decía Dexter, mencionaba yo a Harry Dexter White, en la negociación con Keynes, escogieron economistas muy destacados para llegar a ese acuerdo. El asunto es que sí se llegó al acuerdo de que sea el dólar la moneda de reserva mundial. O sea, el mundo va a comerciar en cualquier país con dólares estadounidenses, pero esos dólares van a tener que tener un respaldo en oro. Hacia finales de los años 60 ocurre que la economía ya había cambiado. O sea, estamos hablando de 1945 a 25 años después, a 1970. Hacia 1969, un héroe que era el presidente de Francia, de la resistencia francesa antifascista, Francia en la Segunda Guerra tuvo un gobierno pro-nazi, el de Vichy, por eso no apareció en la cumbre de Yalta, no la invitaron, la tuvieron que correr a los nazis con fuerza extranjera. Bueno, Charles de Gaulle, debido a que ya habían crecido las economías, aunque hubiera sido con deuda y lo que fuera, pero tenían el fenómeno de los llamados eurodólares.
Y entonces le vino la idea de decirle a Estados Unidos, oye, pues yo quiero ya que te lleves tus dólares y me des oro. Entonces, obviamente, los franceses estaban empezando a pensar en comerciar con francos en el resto del mundo, francos franceses. Y bueno, sabes, es cuando Nixon da un golpe de estado financiero y dice en 1971, en en una colina se me fue el nombre ahorita de Fort, un cerro que anda, es una bodega de oro, etcétera, Fort Knox. Fort Fort Knox. Knox. Sí. Entonces, a lo que llega Nixon es, ya no vamos, por decreto, nuestra moneda va a ser de hoy en adelante solamente fiduciaria. Ustedes están obligados a creer que el dólar tiene un respaldo real, pero en oro ya no se los vamos a dar. El oro ya no va a ser garantía. Entonces empiezan a ver la manera más bien de apropiarse de las reservas de oro de todo el mundo, que ya mencionamos son muy pocas. Es poco el oro, los metales preciosos. Hay otros bienes que la hacen de respaldo, de subyacente del valor de una moneda nacional. Por ejemplo, Estás tocando un tema interesantísimo, Juan José, que me gustaría que ahondar un poquito, que me explicaras un poquito cuál es la diferencia, porque hasta donde yo veo, el dinero produce más dinero, pero no produce riqueza. La riqueza la produce el trabajo y los bienes del campo. Entonces la esa tierra y el riqueza se trabajo. cambia por dinero, pero el dinero prácticamente seguiré yo pensando en la palabrita falso. Juan José, ¿me das permiso de saludar a nuestros amigos internautas que nos están Adelante, por visitando favor, en gracias. Facebook? Fíjate que está con nosotros Dulce María Gabriel, que llegó desde muy tempranito. Dulce María Gabriel Soto, saludos muy venerables y queridos hermanos. Te mandamos un abrazo, Dulce María, muchas gracias por estar aquí. Lamentamos mucho no haberte podido saludar en tu viaje a la capital de la República, pero te mandamos un abrazo con mucho cariño. Virgilio Rodríguez dice, ¿cómo fue que sin tener nada que ver, resulta que esa pequeñísima minoría oligárquica de señores feudales es dueña del 70% de la riqueza del mundo y encima de eso nosotros, sus siervos, estamos endeudados con ellos? ¿Con qué lógica, con qué derecho, con qué moral? Y nos saluda desde Poza Rica de Veracruz. Virgilio, pues, qué preguntas tan interesantes haces. Ya no nos va a dar mucho tiempo para que Juan José nos explique todo eso, pero vamos a tratar de ver si podemos dar alguna opinión. Georgina Cabrera dice, saludos fraternales amigos y queridos hermanos. Tema de, de suma importancia como cada semana. Linda noche. Gina hermosa, te agradezco mucho, Gina de mi corazón, pues nos está saludando y está aquí, pues ya ves, Gina, tenemos invitado de lujo con Juan José, nos está dando toda una lección de economía. Ya saben ustedes, yo preguntando cosas, a lo mejor a Juan José le parecen cosas de kinder porque es un magnífico economista, pero la verdad yo coincido con las dudas que tiene Virgilio. ¿Cómo es que unos poquitos se adueñan de todo? Pues es lo que nos estaba explicando ahorita Juan José, de que el dinero pues se va acumulando y vas falsificando, digamos, los valores. Pero que nos quedamos entonces en 71, que por cierto en 71 Nixon, el presidente Nixon, hace esto, Juan José, y yo, un año después, no sé si a raíz de esto o no tuvo nada que ver, pero inicia la famosa historia del Watergate, que finalmente 2 años después tiran a Nixon de la presidencia. Entonces a mí no, de acuerdo con lo que estamos platicando de que las guerras finalmente se resuelven con la economía, bien pudiera ser que lo que le reclamaron a Nixon no fue tanto lo del espionaje que hicieron en el Partido Demócrata, sino a lo mejor fueron resabios de esos cambios de riqueza del patrón oro por dólar. ¿Quién sabe si eso sea así? Pero Juan José, te interrumpí. Me estabas explicando entonces. Sigo Sí, con tu el caso explicación. de Watergate fue el periodista Bob Woodward, si no Eh, mal recuerdo, de Garganta profunda. Washington Post, ¿no? Sí, de Washington Post, sí que, y es probable que el propio sistema lo haya comisionado a él, ¿por qué lo escogieron? ¿Por qué? Porque ya Claro, algo ya no estaba funcionando en Estados Unidos. Y el asunto es que además estaban metidos en una guerra tremenda, o sea, dividieron, por ejemplo, una península súper estratégica, las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. el paralelo 38. Quedó dividida Pakistán de la India, qué casualidad, ¿no? Quedó dividida Panamá de Colombia,
quedó, bueno, hubo una separación aquí de Guatemala y demás respecto a México. Y digo con respeto a la voluntad de los países, pero digo, ¿por qué tanta división? Y, en fin, esto es un término y pensando en lo que dice el Virgilio. compañero Virgilio, es la pérfida albión, término que le gustaba mucho utilizar a Daniel Cosío Villegas, que tiene que ver con desleal, traidor, falta de confianza, y Albión es el nombre antiguo de la Gran Bretaña. La pérfida Albión, porque en realidad es una pequeña isla que además nunca la conquistaron estrictamente los romanos. Tiene el muro Adriático que la parte en dos de Adriano, porque no pudieron pasar hasta arriba, y la parte más salvaje eran los escoceses, además, piratería, vikingos, todas estas son, en fin, cómo llegaron a dominar. Y Y aquí ahorita que lo mencionas, Juan José, un poquito entre paréntesis, aquí podemos también hablar de, en nuestra institución masónica, del rito escocés. Los escoceses en las guerras de Escocia, los escoceses nunca aceptaron ser parte de Inglaterra. Y hubo una guerra terrible, sangrienta y todo, pero ¿qué crees? Que finalmente fue parte del Reino Unido porque se acordaron los monarcas. Entonces la voluntad del pueblo tampoco allí tuvo nada que ver y las logias escocesas están gobernadas por la logia de Inglaterra. la Entonces, monarquía, en fin, bueno, pero eso me fui sí, al margen. Me son, estabas son Bre- explicando, Juan José. Bretaña, Gales, Escocia y lo que alcanzaron a quedarse de Irlanda, la llamada Irlanda del Norte. Sí, Vendría a ser. Entonces, el asunto es que la pérfida Albión, pues además de la piratería, termina el desarrollo de la banca internacional, que esto es un fenómeno de cómo va surgiendo el capitalismo conforme hay más riqueza tangible, conforme avanza la producción material. Esa es una explicación que no se puede evitar. No es la única de por qué surge el capitalismo, por qué todo se convierte en mercancía, incluido al ser humano, y por qué toda mercancía no está destinada propiamente al consumo, sino a la obtención de ganancia y de ganancia creciente, y además de ganancia que crece cada vez más rápido. Capitalista que no cumple con eso, que lo saquen sobre todo cuando el mundo está dividido entre un puñado de grandes corporaciones que se están peleando porque son un pequeño porcentaje y quieren ver cuál controla. Y aquí quiero ir a lo siguiente. Estados Unidos se negó a principios de los años 70 ese golpe de estado de Fort Knox, la inconvertibilidad del oro dólar por Nixon, significaba, además en el momento en que no ganaban la guerra de Vietnam, o sea, a ellos les interesaba como negocio, pero también no podían estar eternamente en guerra y regresando ataúdes de soldados estadounidenses muertos y dejando masacres horribles en Vietnam, que querían que fuera Vietnam del norte y del sur, ¿no? Etcétera. Bueno, estaban perdiendo la guerra, es la realidad, y la perdieron en el 75 finalmente. Ho Chi Minh es un ícono del siglo XX, ¿no? Es como Juárez en el siglo XIX, del anticolonialismo, Benito Juárez, nuestro ilustre y poderoso hermano, gran luminar, ¿no? Bueno, el asunto es que los Estados Unidos para esas épocas con lo que no contaban es que a pesar de haber tenido el privilegio de ser ellos quienes financiaron la reconstrucción de todo lo que destruyeron, las guerras, no solo ellos, o sea, digo ya no doy ejemplos por razón de tiempo, pero lo interesante es que en 1900, hacia 1970 ya habían crecido los países europeos. Los países latinoamericanos y africanos, por ejemplo, México tenía un gran avance. Claro que había el autoritarismo del cual tanto reniegan conservadores ultracorruptos, perdón que lo diga así, es mi visión, la de Vicente Fox, etcétera, pero eso es falso, no son 70 o 100 años de dictadura sorda y ciega. Hubo un gran desarrollo después de la Revolución Mexicana y después del cardenismo, con todo y sus contradicciones. Y aquí hasta quiero Miguel señalar, Alemán, hasta el per- gobierno de Miguel Alemán. e incluso después, y aquí es a donde quiero ir a un punto especial, a veces el subyacente no es nada más el oro, no es tan perfecto, ¿no? O una nueva tecnología. Tú préstame dinero y dame porque yo ya descubrí la nueva computadora del futuro y se hacen burbujas que después estallan porque resulta que era un fraude. Pero resulta que aquí hay un insumo
que se utiliza todo el tiempo, en todos los lugares, en cualquier sociedad moderna industrializada, que es la energía. Y de la energía, nos han hablado de la transición energética, resulta que supuestamente ya no íbamos en el 2030, con la Agenda 2030, los acuerdos de la ONU, estar utilizando este, combustibles y materias primas de origen de carbono. Seguimos en la edad del carbono, tal y como estaban los límites del crecimiento, un famoso estudio, creo que fue de la Universidad de Cambridge o del MIT, los límites del crecimiento allá a finales de los años 60, que decían se van a acabar los recursos, se va a acabar, bueno, pero presagiaban un colapso. Hoy en día estamos consumiendo, esto lo publiqué yo en un artículo que se va a presentar que dentro de un libro el 14 de mayo en la Facultad de Economía. Afortunadamente, gentes del INAP, una compañera, Guadalupe Rivero, y gente del INAP y otros investigadores participaron en ese libro y me invitaron a escribir sobre energía. Y yo lo que digo allí a mediados del año pasado, bueno, empecé a escribirlo el año pasado antes de que estallara todo esto, es que es una mentira. No es que yo no quiera que cambie el patrón energético por algo verde, limpio, respetable, sino que no es cierto que ni hemos dejado de usar petróleo, gas natural y carbón mineral, sino que no solamente no los hemos dejado de usar, sino que ha crecido como nunca. Y lo que yo les decía es, ahí está un verdadero problema porque somos más petroadictos y más carboadictos que nunca. ¿Y cuál es la cuestión? La principal fuente, no nada más de energía, porque también funciona como materia prima, fertilizantes, plásticos, textiles, todo lo que tú quieras, resulta que no siempre es el oro lo que le da confianza a la moneda. Mira, manito, yo te pago con este dinero que yo imprimo y yo tengo el monopolio de decir cuál es el dinero mundial con el cual se debe negociar en Hormuz, en Sudamérica, en Rusia, en Europa, que es mi moneda, la que yo imprimo con mi nombre y mi marca, ¿no? Pero resulta que no tengo oro y que mi aparato industrial está ya medio envejecido y que mi ejército ya le están dando hasta por debajo de la lengua con misiles baratos y yo mis portaaviones que ya no sirven, etcétera. Es la verdad. Bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene de subyacente? Bueno, ¿qué me ofreces para que yo le crea tu dinero? Ah, pues las reservas de petróleo de Venezuela, que son las mayores reservas del mundo de petróleo. No es el petróleo de más calidad, o sea, las arenas bituminosas de Venezuela, 300.000 millones de barriles de petróleo, no son de la calidad de un Arabian Light, ¿no? De los ligeros, de los crudos ligeros, sin tanto azufre, con más riqueza, de precisamente de la antigua Persia, o sea, de Irán, con sus 10.000 años de antigüedad y otros tantos de llamarse Irán, ¿no? O en fin, resulta que se hacen, se apropian, mandan unos helicópteros, secuestran al presidente constitucional de Venezuela, legítimo sobre todo, y resulta que ahora ya es el señor Trump, además haciendo negocios privados. Él solito le regala a un compadrito suyo el primer buque de petróleo extraído de Venezuela después de que sacan a Maduro. Pero ahí La, está mi pregunta, Juan José, perdón que te eso interrumpa. respalda al Mi dólar pregunta, estadounidense. por qué el mundo económico, los banqueros, los ricos, por qué nosotros los mexicanos, por qué no intervinimos y por qué no le paramos los tacos a Trump en su momento? Apenas pudimos parar la Un, reforma energética de Peña Nieto. aquí Y tuvimos todo, un par de programas que le llamábamos el chivo de cristalería. ¿Por qué el mundo no se dio cuenta de eso y nos ahorramos tanta sangre? solo quisiera anotar una cuestión de una pequeña simetría muy importante, porque pensamos que el subyacente sirve como como el petróleo sirve como subyacente, los energéticos, pues. Entonces ya mencioné, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles. Luego, Arabia Saudita tiene 200.000 millones de barriles. Irán está en el quinto lugar.
no tiene armas nucleares, eso es mentira. Está en el quinto lugar y además es estratégico para gobernar el Golfo Pérsico, una ruta que han peleado los anglosajones por dominar desde hace más de 150 años. Y México, aquí quiero decirlo, qué importante es defender nuestra soberanía petrolera y energética. Nada más tenemos 8.500 millones de barriles probados. O sea, nada más pensemos cuáles, aunque Venezuela sea más pequeña que México territorialmente, cuántas veces más tiene. O sea, hagamos la división, pues, 300.000 millones entre 8.500 millones. O sea, 40,000 son casi veces. 40 veces más. Sí. Y la producción de petróleo en el mundo alcanzó apenas hace un par de años a ser de 100 millones de barriles diarios. Subió muchísimo, porque en el 2000 eran 80. En solo 24 años, 2001, 2002, creció un 20%, un 25% la producción y el consumo mundial de petróleo. Entonces, démonos cuenta de lo delicada que es la situación de México hoy, pero desde luego eso es lo que le da fuerza a la moneda mexicana, al Estado mexicano. Sin un Estado, que me perdonen, yo quiero mucho a los zapatistas de Chiapas por su crítica anticapitalista, pero que me perdonen, pero yo considero como una vía más bien anarquista, sin un Estado no puedes gobernar. Y lo que le da de más fortaleza económica principal, eso fue del cardenismo y la Revolución Mexicana. Son nuestros recursos naturales en primer lugar. Y el segundo es el trabajo. Naturaleza y trabajo son los que realmente le dan valor al dinero. Es el sustrato material, el subyacente real. No es el rollo, la promesa del financiero de Wall Street. Es lo que contienes. Y para esto necesitan victorias militares y no las están teniendo. O sea, ya se les cebó el control del Golfo Pérsico, al grado de que ya están teniendo que aceptar que se va a tener que comerciar el petróleo también en yuanes y en real. Ahora resulta que el real, que era una moneda totalmente marginada, pues va a ser una moneda si De quieres uso invertir en corriente. reales, vas a ganar. Así de ese tamaño. Entonces, bueno, pues es lo que yo te podría decir, o sea, en términos de acumular riqueza, en términos monetarios en una sociedad capitalista. A mí realmente lo que me importa es que la gente tenga para comer, que cuidemos el ambiente, que no exista un consumo irracional y destructivo, le llaman algunos economía circular, etcétera. Finalmente, Juan José, sabiendo esta potencia enorme que tiene la riqueza, el dinero, los medios de producción de riqueza, me insisto en mi pregunta, ¿por qué no el mundo, los grandes jerarcas del mundo, los grandes grupos sociales, de izquierda, de derecha, de donde sea, ¿por qué no decidieron hacer una guerra económica con los aranceles, los antiaranceles, en fin, de bloqueos comerciales, etcétera, todas las herramientas económicas que dispone el mundo, en lugar de seguir balaceando, matando, haciendo genocidios, haciendo cosas espantosas como con lo que empezaron en Irán, una escuela bombardeada con 165 niñas asesinadas? ¿Por qué no llegamos como civilización, como seres humanos? Por ejemplo, las grandes logias masónicas del mundo, ¿por qué no se ha oído la voz de esos personajes pidiendo que las cosas cambien? Yo pienso que hay logias que son de la aristocracia y que para colmo ya a estas alturas del partido ya ni siquiera son capitalistas, sino que ya quieren restablecer las monarquías o sea, abolir la idea de que el pueblo vota y de que hay democracia, uno, y dos, ya están hasta el punto de la esclavitud. Hace pocos días, no más de un mes, las Naciones Unidas votó, alguien salió, es de verse cómo fue ese proceso, pero una votación acerca de si se condenaba la esclavitud en África en el siglo XIX. Hazme el Fíjate favor. cuántos años, casi 150 años después, que por Hazme. cierto, en esa esclavitud tuvo mucho que ver el de Holanda, Guillermo I, el hermano de la esposa de un señor que llegó de emperador a México a gobernar y que Juárez a los dos les dieron, ¿no? Lo fusiló. Si Juárez no hubiera muerto. Sí, el hermano de Carlota.
de la reina Carlota, emperatriz de México, era un esclavista increíblemente cruel en el África. Pero bueno, el asunto es que las Naciones Unidas estaban discutiendo sobre el tráfico de esclavos de África y votaron 3 países en contra de condenar eso. Claro, Votaron Israel, Argentina de Milei y Estados Unidos. claro. O sea, tienen ya en la mente restablecer la esclavitud en el mundo. Casi toda la asamblea votó para sancionar con un poquito de más de un siglo, casi 150 años de retraso, ¿no? Pero Pero además te quiero decir que 40 países se abstuvieron, ahora, otra cosa más, Juan los José, europeos. ahorita hablando de esta, además, la imposición intelectual, la ideología que se está imponiendo por los medios de comunicación. Hablando de la esclavitud, una de las demostraciones o de las características más detestables de la esclavitud era que a los esclavos se les marcaba, se les pintaba en la piel las marcas del propietario. Entonces, de alguna manera, nos han convencido intelectualmente de que es maravilloso que nos tatuemos el cuerpo. Y entonces las élites de todo el mundo, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, están tatuándose exactamente al estilo que lo usaban los presidiarios y los prisioneros esclavos. Entonces, imagínate, por ejemplo, el hecho de errar a un esclavo, ponerle en la nariz una argolla para demostrar que aquí lo puedo controlar, ¿no? Todas esas, llamémosle signos de dominio, nos los han impuesto por medio de la moda. Y entonces muchos jóvenes, hombres, mujeres de todas las edades, están gastando su dinero en parecer presidiarios o parecer esclavos. Y se ponen fierros, se perforan la piel, se hacen marcas indelebles en el cuerpo, exactamente para semejar que son esclavos o que son presidiarios. ¿No te parece un signo de los tiempos, Juan José? Yo pienso que sí es una cuestión de decadencia y es un tema hasta de ciencias sociales el entender por qué ocurre eso, pero por qué organizaciones que somos instituciones humanas, más allá de una visión intelectual, emocional, espiritual, como la masonería, eh, la verdad se pregunta uno por qué termina viciada. Yo creo que una explicación es el hecho de que existen logias que terminaron convirtiéndose en verdaderas logias de aristócratas. Mira, para no ir lejos, o sea, estas cuestiones de por ejemplo, de eh, Nexium, que llegó a México. Le tocó incluso a los familiares de Salinas, lo de Kit Sí, cómo Ranier, no, que está cómo en no, sí, prisión, que sí. precisamente le ponía una marca a las mujeres que En el pubis, sí, así es, pero todo eso no es casualidad, eso tiene que ver con todo lo de los archivos Epstein, hasta el claro, claro, canibalismo. Resulta que ellos dicen, ustedes comen niños, pues mira quiénes comen niños. claro, Y, y bueno, esas son prácticas, decadentes de la humanidad que no son novedosas, pero ahora se han potenciado porque es precisamente la oligarquía que domina el mundo. Pero para todo esto, el asunto de digamos, es la diferencia entre tener un hermano y tener un cómplice. Yo claro. así lo veo. Juan José, Entonces, querido, estoy emocionadísimo con tu plática. Se nos gracias. está acotando el tiempo. Normalmente dedicamos una hora a estas charlas entretenidas, Ya nos pero pasamos. es tan enriquecedora tu conversación que la verdad es que sí, me siento con mucha necesidad de invitarte para que continuemos con estas charlas, sobre todo el ángulo que le fuimos dando ahorita al final, que me parece interesantísimo que pudiéramos compartirlo con otras personas de ideologías similares o de ideologías contrarias a las nuestras. Sí, es enriquecer la discusión de una manera filosófica, ¿no? Si me Juan permites, José, Rafael, ¿cómo redondeamos tu intervención, por favor? la quiero redondear con un poquito saliéndome del tema. Es un defecto que tengo. Si me permites compartir pantalla, quiero compartir algo que me obsequiaron en la Embajada de Irán hace unos días. Ah, me Es encanta. sí se ve, ¿verdad? El primer tratado de amistad y comercio entre Irán y México, firmado el 14 de mayo de 1902
entre los gobernantes de Irán y el general de división don Porfirio Díaz. Es un documento interesantísimo que lo tienen muy, lo respetan mucho, pero esto nos dice que llevamos prácticamente mil, Ciento 124 veinte. años de relaciones y quisiera decir que de ser posible, o sea, hay que escuchar todos los puntos de vista. Si quiere alguien de la embajada estadounidense, es mi opinión, es tu programa. Si quiere venir Ron Johnson, que venga Ron Johnson. Pero yo creo que debería poder tener espacio en algún momento. A mí me encantaría invitar al embajador de Irán, si él tiene disponibilidad, si no hay reglas diplomáticas que lo impidan, etcétera. Ya él ha acudido a programas, creo que en el Heraldo México, en Capital 21. En fin, es un país con el cual tenemos relación desde hace más de 120 años, Este ¿no? tratado que nos estás mostrando, que me parece interesantísimo, 124 años, sería como una especie de antecedente del famoso TEMEC que estamos actualmente comerciando. No, creo que ahí prefiero ya ni opinar. Creo que las relaciones entre Irán y México son completamente diferentes a las relaciones comerciales que se han construido entre México y Estados Unidos. Es cierto que somos una región económica, pero vaya, desde que se iba a firmar el Telecan, para decirte un dato, en los años 80, eso fue un gran debate entre los economistas, desde si entrar o no al GATT en el 85 y luego la firma del Telecán con que salió Carlos Salinas de Gortari, que yo pienso que es el Terian mayor, ¿no? El chupacabras, le dice. Te van a cerrar el programa por andar haciendo eso. Ah, qué caray. Entonces, el asunto es que el Telecán, una de las observaciones que se decía es que la economía de Estados Unidos es 20 veces mayor que la de México. La economía de Estados Unidos ha crecido mucho en términos absolutos, eso no hay vuelta de hoja, desde el 1900 a la fecha, pero, o sea, con sus hoy casi 45 millones de habitantes, pero sin duda está rezagada respecto al mundo. O sea, si comparamos con China, China ha crecido y no solo ha crecido cuantitativa, sino cualitativamente. Distribución del ingreso, desarrollo tecnológico, educación, instituciones financieras, o sea, Juan José, tres de las principales universidades del mundo son chinas, las tres primeras universidades del mundo son chinas. y a mí no me da gusto ver que en Estados Unidos los jóvenes, la crisis de bienes raíces del año 2008-2009, que se comparaba con la crisis de 1929 que tuvo de epicentro a Estados Unidos, lamentablemente lanzó a la calle a un montón de jóvenes que cuando se hizo la guerra contra Irán eran los que protestaban. Decían, not in our name, no en nuestro nombre. No querían que ocurriera esa guerra que después Joseph Stiglitz la llamó la guerra del millón o del billón, por la cantidad de dinero que se gastó y por la Ya, cantidad de muertes. Pero la ya. tristeza tan grande es ver a todos estos jóvenes que quedaron es que si se hiciera un estudio sociológico, quedaron endeudados por créditos escolares, por viviendas que les prestaron a tasas altísimas, quedaron sin trabajo y ahora los ve uno en las calles y todos, o sea, independientemente de raza, afroamericanos, anglosajones, hasta latinos, con el fentanilo Así que lo es, inventaron ellos, pero lo quiero decir que a mí no me da ningún gusto que en México también tenemos eso. por O sea, supuesto. claro que se ha reducido la pobreza, pero aquí tenemos un problema bien fuerte. Y los jóvenes, en las escuelas hay una plaga de drogas, mi querido Rafael. Es Eh, dolorosísimo. ¿Y qué estamos haciendo las logias para resolver esto? Hasta Juan ahí. José querido, Juan José querido, te agradezco mucho, pero déjame ese tema. Te invito y espero que me aceptes. Vamos a continuar esta charla, especialmente ya con este ángulo que le estamos dando al final de nuestras charlas de hoy. Y muy pronto, no sé, quizá una semana, 2 semanas, te invito, Nos ojalá ponemos de tengas un acuerdo. tiempito y seguimos aquí en esta charla. Vemos a quién otra persona nos podemos invitar para que se haga más rico esto, más movido. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Rafael.